Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con Anna Aglatova, la joven estrella de la ópera. Anna Aglatova, la cantante rusa de ópera, soprano, solista del Teatro Bolshoi, nació en la ciudad de Kislovodsk, en el sur de Rusia, en el seno de una familia musical. En 2000 ingresó en la Escuela Secundaria Musical Kniezny de Rusia en la especialidad de canto académico. Durante sus estudios fue becaria de la fundación de Vladimir Spivakov, director de orquesta y virtuoso violinista ruso. En 2003 ganó el primer premio en el concurso de vocalistas de Rusia, Bella Voce. La victoria en el concurso le trajo también la invitación a la 14ª temporada de Shaliapin, evento tradicional dedicado al talento del legendario tenor ruso. En diciembre del mismo año participó en el festival navideño en Düsseldorf, en Alemania. En 2004, después de terminar la escuela secundaria, ingresó en la Facultad de Canto de la Academia Musical Rusa Kniezny. En 2005 debutó en el Teatro Bolshoi interpretando la partitura de Nanetta en la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi, y desde entonces ha estado involucrada prácticamente en todas las obras operísticas del teatro. En mayo de 2006 interpretó el papel de Susana en Las bodas de Fígaro de Mozart, en la versión de concierto en la escena de la Casa Internacional de la Música de Moscú, y en septiembre del mismo año interpretó esa partitura en el estreno en el Teatro Académico Estatal de Ópera y Ballet de Novosibirsk. Desde el momento de su primera salida a la escena, Anna Aglatova ha participado en muchos concursos internacionales, ha ganado premios y ha actuado en solitario por toda Europa. Buenos días, Ana. Antes que nada quisiera agradecerte que hayas encontrado tiempo para recibirnos y para darnos esta posibilidad de hablar hoy contigo. Muchas gracias. Para mí es una experiencia interesante. Naciste en una familia dedicada a la música y has estado en ese mundo desde la misma infancia. Sin embargo, cuando llegó la hora de elegir una profesión, decidiste ingresar en la Facultad de Contabilidad. ¿A qué se debió esta elección? Creo que lo más probable, ¿cómo decirlo? Lo más probable es que fuera por razones económicas, porque mis padres estaban seguros de que la música, de todos modos, y aún más la música clásica operística, no podía traer grandes ingresos, dinero. Entonces mi padre pensó que esta decisión sería la más correcta. Pero de todos modos no salió nada de esta idea. Ingresé en la universidad y en realidad ingresé en dos sitios a la vez. Ingresé en un instituto musical y en la Facultad de Contabilidad, donde estudié a distancia. Y de forma presencial estudié música. Y todo quedó claro literalmente el primer mes de estudios, así que... O sea que no te gustó. No hubo manera. ¿A qué se debe, en tu opinión, que de alguna forma u otra hayas terminado en la música? ¿Qué es sangre, vocación, casualidad, destino? Creo que más bien es el destino, porque mi abuelo es músico, mi padre habría tenido que ser cantante, aunque el destino se torció de tal manera que no llegó a serlo. Y por lo visto, yo soy la tercera generación que lleva en la sangre este don musical, y precisamente por eso me salió bien todo, pude lograr éxitos en esta esfera, precisamente porque es mi destino. Simplemente tenía que hacerlo. ¿Pero te quedaban dudas por dentro si estabas dando el paso correcto? Sinceramente, no. No tenía ninguna duda. Y tampoco quería dedicarme a otras cosas. Claro que tengo aptitudes para la matemática, para la literatura, pero a decir verdad, cualquier músico lo tiene que llevar en la sangre. Prácticamente todos los músicos son buenos matemáticos, porque el canto está vinculado estrechamente con el cálculo matemático mental, porque todo el tiempo hay que pensar en varias cosas a la vez, en cómo te comportas, cómo actúas en el escenario, por supuesto. Además, hay que tener siempre en mente el modo de cantar, pensar continuamente, técnicamente hablando, en la altura del sonido,
en la posición de la laringe. Todo el tiempo piensas en los resonadores, el resonador de pecho. Es decir, en general hay que tener tantas cosas en mente y junto con esto lograr obtener el sonido necesario, correcto. Y esto requiere mucho trabajo. Y en realidad todo el tiempo hay que buscar diferentes enfoques. Y los enfoques son, antes que nada, unas combinaciones de varias maneras de interpretación. Todo eso es matemática pura. Es armonía. Sí, es armonía. Y más aún cuando ingresé en el Instituto Musical, entendí lo importante que es la matemática en esta esfera, porque de hecho existe una especie de álgebra vocal. Todas estas capacidades las tengo en mi interior, pero precisamente la matemática vocal es la que yo domino. Pero en cuanto a la matemática de cifras, la siento ajena a mí. Matemática de papeles. Sí, la matemática de papeles no es para mí. Has participado en distintos concursos y ganado muchos de ellos. ¿Qué te parece? ¿Qué papel juegan este tipo de emprendimientos en la carrera de un cantante que se está iniciando? Me parece que es muy importante. Antes que nada, es un entrenamiento para el sistema nervioso, porque el concurso no es una interpretación singular. Como demuestra la práctica, el que sobrevive allí no es el más talentoso, sino el más resistente. Pero además de ser una especie de entrenamiento, ¿te ayuda en algo el participar en estos concursos? Aparte de entrenar, creo que no. ¿No te abre oportunidades? ¿No te das a conocer? Pues, a decir verdad, no todos los concursos te dan un impulso. Hay concursos muy significativos, tales como el concurso de Plácido Domingo, Operalia, el concurso Francisco Viñas, en España, en Barcelona. Son concursos muy serios. En Alemania, el Neues Stimmen. En Rusia es el concurso Tchaikovsky. En realidad son concursos muy importantes que dan un empujón a la carrera, principalmente porque en las salas de audiencia se encuentran muchos directores de teatro y representantes. O sea, para un cantante joven que todavía no tiene representante ni una red de agentes, claro que le interesa mucho ir al concurso y no le importa si gana un premio o no, porque al menos lo oirán, lo conocerán, guardarán su apellido y quizá un día lo llamen. Esto sí es muy valioso, pero hay concursos, a mi modo de ver, que existen solo para que los cantantes ganen dinero y nada más. Y, digamos, en tu caso en particular, ¿qué ha significado participar en estos concursos? Pues sabe, para mí han sido como entrenamientos y a la vez me han dado la oportunidad de conocer a personas de influencia. Yo siempre he tenido suerte y, a decir verdad, antes que nada participo en los concursos para reafirmarme a mí misma como cantante. Porque, además de la experiencia, de los conocimientos, esto ayuda a adquirir cierta seguridad. Ya que otros te aprobaron. Sí, es precisamente así. El Teatro Bolshoi es sin duda alguna el sueño de cualquier gran artista. Sin duda alguna. Ya llevas más de 5 años como solista de este teatro. ¿Cómo podríamos comparar lo que te imaginabas sobre el principal teatro del país con lo que te encontraste en la realidad una vez que lo viste desde dentro? En realidad, ese encantamiento existía desde el principio. Se sentía esa magia en el escenario, esa magia del gran escenario. Además, llegué allí siendo muy joven, apenas al haberme graduado en el Instituto Musical, sin tener experiencia de trabajo en otro teatro. De inmediato me encontré en el Teatro Bolshoi. No sé si esto fue suerte, la fortuna, destino o la providencia divina, pero surgió así que mi primer teatro fue el Teatro Bolshoi. Y enseguida me dieron para interpretar un papel principal en una ópera. Por eso me parecía que todo aquello era un encantamiento. Trabajaba mucho,
y casi dormía en el teatro. Todo mi horario giraba alrededor del teatro. En aquel tiempo a la vez estudiaba en la academia y por eso tenía que tratar de simultanearlo todo, pero claro que no me salía bien. Olvidé completamente los estudios, pero no lo lamento en absoluto. No tengo un diploma de honor, pero a cambio de eso tengo el Teatro Bolshoi. Pero con el pasar del tiempo, ¿no te fuiste desilusionando? ¿Esa magia sigue viva? La verdad es que antes y durante cada espectáculo, cualquiera que fuera y cualquier papel que yo cantara, esa magia estaba presente. Al salir al escenario te entregas completamente a tu público. ¿El público también te entrega? ¿Cómo sentís la fuerza con la que te responden? Pues en uno de los últimos espectáculos donde actué, en La novia del zar, que tuvo lugar en enero, me impresionó muchísimo el silencio que reinó en la sala durante mis arias, y esto después lo comentaron todos, no solamente aquellos que vinieron para escuchar mi interpretación, que había un silencio extraordinario en la sala, lo que significa que la gente escucha con tanta inspiración que incluso retiene el respiro, y precisamente esta atención da una gran cantidad de energía. Y cuando todos están callados y reina ese silencio en el que nadie hace el mínimo ruido. Y también leí en internet unos artículos muy divertidos en los que ponía que durante mis interpretaciones nunca sonaban los móviles y nadie tosía. Y eso es el primer signo de que todos escuchan con el alma. Y precisamente de eso se trata. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que enseguida estamos de vuelta. Seguimos en el mundo mágico de la música, aquí en A Solas. ¿Qué diferencias hay entre la interpretación solista en un recital y la actuación estelar en una ópera? Pues a decir verdad, es difícil encontrar las palabras que definan la diferencia. Cuando cantas en un recital con una orquesta y en un concierto de música de cámara con un piano de acompañamiento, son emociones, se imagina, hay que transferir las emociones no de un solo personaje, sino al menos de unos 15 o 16, porque la selección no es de una sola obra. Y en esto hay una cierta dificultad, pero tampoco se puede decir que sea más fácil interpretar a un personaje principal, porque especialmente si es de género dramático, ya no sabes qué es más difícil, cantar una parte de Liu en Turandot o cantar sola en un concierto recital. Un papel saturado de dramatismo te emociona hasta hacerte saltar las lágrimas cuando te sumerges en él. Y en realidad es muy importante cuando te compenetras tanto con la obra como para poder transferirla a través del canto. Pues cantamos en todas las lenguas y claro que en la sala hay gente que no conoce esas lenguas o no llega a tiempo para leer la traducción o no conoce el libreto. Entonces, por eso hay que transferir todo con emociones. Y solamente lo puedes hacer si lo sientes de verdad interiormente. Si es sincero. Entonces, un recital en este sentido es más fácil. En este caso no tienes que entrar en un estado emocional durante 1 hora y media. Cantas una obra, te aplauden y descansas. Luego cantas otra obra, otra vez te aplauden y descansas. Tienes oportunidad de salir de la escena, beber agua. Descansar un poco. Sí, sí. Dificultades que puedes evitar de alguna forma. Pero durante un espectáculo no puedes abandonar la escena.
Por ejemplo, una vez me ocurrió, a propósito en la ópera de Turandot, por alguna razón decidí ponerme pestañas postizas. Nunca antes las había usado. Y aquella vez quise ponérmelas. Pero resultó que, por una reacción alérgica o porque nunca las había usado antes, empecé a llorar. Se me saltaban las lágrimas y me molestaban mucho. Me parecía una especie de reacción alérgica. Empecé a sentir picores, ardor. En ese momento no había ningún médico por ahí cerca, así que tuve que apañármelas yo sola. ¿Y cómo? Pues canté y fue pero muy difícil. Pues si se hubiera tratado de un concierto, podría haber tomado un pañuelo, arreglarme el maquillaje, etc. Y sin embargo, esa vez en particular, ¿pudiste actuar, estar en el estado emocional necesario, a pesar de esa molestia en los ojos? Sí. Cuando suceden cosas como esta, el cuerpo suele concentrarse aún más y al final a veces resulta mejor que otros días cuando estás bien de salud. Aunque solemos decir que un cantante suele estar sano 2 días al año. Son los días que no tiene que cantar, pues los demás días del año estamos enfermos. O sea, ¿cuáles serían los demás días? Bruscamente dicho, 363 días al año estamos enfermos. No sé por qué. Claro que un chofer que pasa todo el día al volante siempre tendrá dolores de espalda por estar sentado mucho tiempo. O el que trabaja con una máquina, con herramientas, le dolerán los brazos. Y a un cantante siempre le duele la garganta, las cuerdas vocales, siempre tiene la nariz tapada, alergia o bronquitis o traqueitis, o sea, todo lo que tiene que ver con la nasofaringe siempre nos duele. Es inexplicable, pero es así. Pero cuando actúas, todo eso queda detrás de la escena, ¿no? Sí, es impresionante. Puedo hablarles sobre nuestra solista principal, una de las más grandes, Makvala Kasrashvili. Ahora tendrá unos 68 años. Lleva 45 años en la escena del Teatro Bolshoi. Una vez actuamos juntas en la escena del Teatro Bolshoi. Ella hacía de Turandot y yo de Liu. Y, Dios mío, cuando entré en su sala de maquillaje, se quejaba de la tensión alta. Después de un trauma que tuvo, le dolía la espalda, la pierna. Estaba en un estado físico muy grave. No podía hacer absolutamente nada. Decía, no puedo estar sentada, ni puedo estar de pie, siento dolor permanentemente. 24 horas al día le dolía todo. Sentí una compasión profunda por ella. Me imaginé cómo iba a sufrir a continuación en el escenario. Pero salió a escena y cantó su papel como si fuera, no diría una niña, pero como una joven que estuviera empezando su carrera de diva de la ópera. Yo estaba de pie entre los bastidores y me sorprendió. Era maravilloso lo que una persona puede transformarse, olvidarse, dejar detrás de la escena todas sus enfermedades, toda la mala suerte, las preocupaciones, y salir a escena y actuar de tal manera que a los espectadores les parezca que se encuentra en un estado ideal. Eso fue para mí una lección. Una lección. Para que nunca más dijera que algo me dolía, que algo estaba mal, que tenía miedo. Siempre me acuerdo de ella y pienso cómo a sus años sale a escena. ¿Qué se puede? Aún más para mí. Algunos artistas dicen que antes de interpretar una partitura, escuchan cuanto más versiones mejor. Otros prefieren no distraerse de su propia interpretación. ¿Cuál es tu postura en este sentido? A mí tampoco me gusta mucho escuchar diferentes interpretaciones, pero no porque no quiera distraerme o algo parecido. Tengo mi propia actitud. Considero que existen interpretaciones ideales. Hay que escucharlas en el mismísimo principio del aprendizaje de una partitura.
¿Para qué? Simplemente para saber cómo debe sonar al final. Pero si empiezas a escucharla cada día, entonces pierdes tu individualidad y comienzas a imitar, a copiar a los demás cantantes. Y eso quiere decir que pierdes tu individualidad. ¿Hasta qué punto el personaje depende de la personalidad del artista? En un 100%. ¿O la obra también influye en el artista? Existen compositores a los que es imposible interpretar sin emociones. Hay algunos, entre ellos los rusos como Rachmaninoff, Tchaikovsky, y hay tales como los italianos, Verdi, Puccini, cuya música es tan fuerte emocionalmente que parece que el compositor ya lo escribió todo por ti. Así que a ti te queda solo cantarlo como tú lo sientes. Añadir tus emociones, tus sentimientos y cantarlo. Entonces serás tú mismo en esa obra. Pero yo sé que existen cantantes que interpretan la música de cámara de Schubert, Schumann, Mahler. La interpretan de modo que te parece que simplemente acaba de cantar el compositor mismo. No puedo decir que eso sea malo. Simplemente penetran tanto en la música que en esa misma música pierden su individualidad. Simplemente siguen lo que está escrito. Indudablemente hay que seguir lo escrito. Si no sigues lo que está escrito en la partitura, en la clave, perderás el estilo. Pero me da aún más miedo perderme a mí misma. Por eso, siempre hay que bandear, encontrar un medio entre cómo lo interpretas tú y cómo lo supuso el compositor mismo. ¿Y cómo afecta al personaje al artista? No solo en lo que se refiere al canto, sino más bien en cuanto al carácter. Del carácter. ¿Te dejan una huella los personajes que interpretás? ¿Cuál podrías decir que fue el personaje que te marcó más? Cuando preparas una partitura, especialmente si la partitura es profunda, por ejemplo, yo viví bastante tiempo en el papel de Adela, en Die Fledermaus, el murciélago. El papel era tan ligero para mi conciencia que no dejó una impresión especial en mí como un papel conceptual muy importante. Pero existen papeles más profundos de los que canto en el teatro. Por ejemplo, Marfa, un personaje histórico, o Ksenia, la hija de Boris Godunov, también personaje histórico. Y cuando preparas un papel así, te das cuenta que no se trata de personajes inventados. Tienes que interpretar el papel de una mujer que realmente vivió en algún momento en el pasado. En el momento que te das cuenta de que todo es real, te asustas un poco, porque muchos actores, por ejemplo, tienen miedo de morir en escena. Pues algunos tienen el temor de que si lo hacen en escena y lo hacen de modo muy convincente, les puede suceder en la realidad. Yo soy supersticiosa, pero también religiosa. Esas dos facetas opuestas luchan en mi interior. En general es difícil tomar conciencia de lo difícil que fue la vida de mis heroínas. Sin duda me afecta mucho. Cuando preparábamos el papel de Ksenia, la hija de Boris Godunov, nuestro director nos habló de su duro destino. Vivió una vida muy corta y murió recluida en un monasterio. Antes de eso, la atormentaron mucho. Así que tomé conciencia de todo esto
de lo dura que fue la vida de esta muchacha. Sufrió mucho por su padre. No tenía ninguna culpa, era muy jovencita. Y cuando piensas en esto, ahora también muchas muchachas sufren por sus padres. Y cuando te das cuenta de ello, ves a las personas con ojos diferentes. Se suele decir que si eres rico y famoso eres feliz, etcétera, pero en ese momento comprendes que no todos los ricos son felices y ya valoras a la gente de modo absolutamente diferente. La ves con ojos diferentes. La comprendes. Bueno, una vez más te agradezco mucho esta posibilidad. Ha sido muy interesante escucharte. Gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Muchas gracias. Hemos tenido el gran placer de conversar con Anna Aglátova, la joven estrella de la ópera del Teatro Bolshoi. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.